Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Bienvenidos a Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica, el programa que le ayudará a conocer la riqueza de su fe y a profundizar en su relación personal con Jesucristo en su iglesia. Y ahora con ustedes, el Padre Julián Cardona. Nadie te ama como yo. Te miro con gesto de dolor. Creo que me puedo ver en tu rostro, Señor. Cristo, estoy aquí, dándome cuenta de lo mucho que fallé y que mis pecados son los que te imponen esa cruz. Y tus manos clavé cuando te negué. Sé que mi odio es tu dolor, mas aún así me das el perdón. Tu corazón tiene un lugar que has hecho para mí y me lo quieres dar, y me hace pensar que si merezco yo recibir, Señor, la salvación así, pues mis pecados son tu cruz. Y tus manos clavé cuando te negué. Sé que mi odio es tu dolor, mas aún así me das el perdón. Tu corazón tiene un lugar que has hecho para mí y me lo quieres dar, y me hace pensar que si merezco yo recibir, Señor, la salvación así, pues mis pecados son tu cruz. Y tus manos clavé cuando te negué. Sé que mi odio es tu dolor, mas aún así me das el perdón. Un saludo muy especial para todos ustedes que en esta hermosa mañana nos acompañan y que se ofrecen a ustedes mismos esta posibilidad que nos ofrece también a la vez el Señor de mantenernos en unidad, en la misma fe, en un solo espíritu, animados por la oración de unos y otros, iluminados por la santa palabra de Dios. Este Dios que nos da la vida, este Dios que nos llama, que nos atrae con lazos de amor,
que nos va permitiendo experimentar su presencia, que nos fortalece y nos guía en medio de circunstancias difíciles, en medio de cada circunstancia que nosotros vivimos cada día. Que como nos dice San Pablo en Romanos 8:28, siempre Dios va a permitir para bien de nosotros. Misterio este incomprensible que humanamente no podemos nosotros ni siquiera aceptar, que aún las cosas difíciles, aquellas que nosotros llamamos cosas malas o negativas, Dios las permita para bien de todos nosotros. Solamente con la fe, con la confianza en Dios, es como podemos aceptar las cosas que vivimos cada día. Como decía el santo Job, si aceptamos de Dios las cosas buenas, ¿cómo no vamos a aceptar las malas? Pues a ese Dios que dispone todas las cosas para bien de nosotros, a ese Dios invocamos en esta mañana diciendo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, como nos decía la canción, al contemplar la cruz, contemplamos tu gran amor, el hecho de que nos enviaste a tu Hijo Jesús para darnos la vida, para salvarnos, para que nuestros pecados no fueran más grandes que el amor que tú tienes por nosotros, y que pudieras entonces liberarnos de nuestras ataduras, de nuestra esclavitud, restaurar en nosotros la dignidad de hijos y de hijas que nos diste en el bautismo, y abrirnos las puertas de par en par para que podamos nosotros disfrutar de la vida eterna. Te alabamos y te bendecimos, reconocemos tu gran amor y tu misericordia, porque es de allí de donde has sacado, Señor, toda la iniciativa para acercarte a nosotros y para salvarnos. No es nada bueno, positivo que hayas visto en nosotros, no son nuestros propios merecimientos, es solamente tu amor. A ese amor nos acogemos en esta mañana, Señor, para pedirte que sigas protegiéndonos, que a quienes nos escuchan, a quienes abren ya no solo sus ojos y sus oídos, sino también su mente y su corazón a tu santa palabra, los protejas siempre, Señor, de este mal que aqueja a la humanidad entera, el mal del coronavirus, pero también de las otras formas de mal que como seres humanos nosotros mismos sufrimos y lamentablemente también provocamos: la guerra, el hambre, la inseguridad, la violencia, la falta de oportunidades, el desprecio por la vida, el aborto, la infidelidad, la unión antinatural de hombre con hombre y mujer con mujer, la destrucción de la familia, que ha sido como el nuevo objetivo que el demonio se ha puesto en su mente para atentar contra lo que en tu amor y en tu misericordia tú has querido crear. Que todas estas formas de mal que se viven, Señor, no afecten a tus elegidos. Que en medio de las tentaciones, Señor, que son necesarias para nuestro seguimiento de ti, porque forman nuestra fe y porque nos hacen caer en cuenta cada vez con más humildad de la necesidad que tenemos de ti, no nos vayan a alejar de ti, Señor, estas tentaciones. Como te decimos en el Padre Nuestro, no nos dejes caer en las tentaciones. Líbranos de todos los males. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a meditar en el Evangelio que tenemos para el día de hoy, en este domingo sexto de la Pascua. Seguimos pues con el gozo, con la dicha de contemplar a un Jesús que murió, pero que también resucitó para demostrar su poder, su infinita capacidad de salvarnos, porque nada ni nadie se iguala a Él. Y ni el pecado más grande que nosotros tengamos, ni el vicio más grande que nos domine, ni la situación de pecado más grande que nos esclavice, es superior al amor de Dios. Por eso ningún pecado está fuera del alcance del perdón y de la misericordia de Dios. El único pecado, como lo dice Jesús allá en Mateo 12, que no se perdona, no porque Dios no lo pueda perdonar, sino porque el ser humano no lo reconoce, es el pecado contra el Espíritu Santo. Aquel pecado que nos cierra la mente y el corazón
a la misericordia de Dios que está presente en el sacramento de la confesión, donde el Espíritu Santo actúa para perdonar nuestros pecados. Es el único pecado que no se perdona, porque quien lo comete no reconoce que está en pecado, sino que piensa que no lo está y que el sacerdote no lo va a poder perdonar porque es igual de pecador o más pecador que el mismo penitente, y por eso no se acerca a la confesión esta persona y se queda con ese pecado y con todos los demás que va acumulando por no poderlos tirar a un lado, hacer a un lado a través del sacramento de la confesión. Y este evangelio es el de Juan capítulo 14, versículos del 15 al 21. Juan 14, 15 al 21. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: si me aman, cumplirán mis mandamientos. Yo le rogaré al Padre, y Él les dará otro Paráclito para que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes, en cambio, sí lo conocen, porque habita entre ustedes y estará en ustedes. No los dejaré desamparados, sino que volveré a ustedes. Dentro de poco, el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán, porque yo permanezco vivo y ustedes también vivirán. En aquel día entenderán que yo estoy en mi Padre, ustedes en mí y yo en ustedes. El que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Al que me ama a mí, lo amará mi Padre. Yo también lo amaré y me manifestaré a él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este pasaje es muy hermoso porque conjuga el verbo amar en relación con el seguimiento de Cristo, con el discipulado. El encabezado de este evangelio es aquel grupo de personas a quien Cristo les está hablando, que son sus discípulos. Y Jesús les está mostrando a aquellos que son sus discípulos la clave del verdadero discipulado, la clave para ser verdaderos discípulos. Si me aman, cumplirán mis mandamientos. Miren, hermanas y hermanos, que no se trata solamente de la fe. Hay muchos grupos protestantes que se centran en la idea de que la fe es lo que está por encima de todas las otras exigencias humanas y divinas para quienes deciden acercarse a Jesús y reconocerlo como Dios. Pero San Juan nos está poniendo en los labios del mismo Jesús un discurso que está inclusive superior al tema de la fe, y es el tema del amor. Si me aman, cumplirán mis mandamientos. La fe es necesaria, por supuesto, pero no la sola fe, es decir, no la fe solita. Se necesita esa fe que es como la guía o la luz, pero se necesita el amor a Dios que se manifiesta en acciones, en obras concretas. Jesús no está diciendo: si me aman, tendrán fe en mí. Si me aman, me reconocerán como Señor, y en sus corazones tendrán entonces la fe o la convicción de que yo soy su Dios y serán salvos. Gloria al Señor, aleluya. No, la fe sí es necesaria, pero la fe unida a lo que nos está diciendo Jesús hoy aquí, unida al amor. Vamos a meditar un poquito en este tema, en primer lugar, para pasar a otras ideitas muy importantes del Evangelio el día de hoy. Jesús está hablando entonces acerca del amor y está diciendo, en primer lugar: si me aman, cumplirán mis mandamientos. Y más adelantito dice a continuación entonces lo siguiente: el que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Al que me ama a mí, lo amará mi Padre. Yo también lo amaré y me manifestaré a él. Entonces, la esencia de este discurso del que nos está hablando Jesús, superior inclusive al discurso de la fe, es en relación al amor. Se habla entonces de la necesidad de cumplir los mandamientos de Dios,
para demostrar nuestro amor a Dios. Y dentro de esos mandamientos que nos ha dado el Señor, mandamientos estos que no son los de la antigua alianza, sino los de la nueva alianza, básicamente el mandamiento del amor que Jesús nos ha dado cuando nos dice: amen a Dios sobre todas las cosas y amen al prójimo como a ustedes mismos. Ese mandamiento del amor es el que nosotros tenemos que cumplir. ¿Y cómo manifestamos nosotros que queremos ser verdaderos discípulos de Cristo? A través del amor. Pero este mismo San Juan, que nos está presentando hoy esta reflexión en torno al amor a Dios a través del cumplimiento de los mandamientos, en la primera carta que escribió, carta católica, es decir, carta universal, carta de la Iglesia Católica, que la encontramos en cualquier Biblia, inclusive en las Biblias Made in China de los hermanitos protestantes. En la primera carta de San Juan, capítulo 4, versículo 8, nos dice lo siguiente: quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ya este pasaje lo habíamos meditado en otra ocasión, cuando nos centrábamos justamente en el amor misericordioso de Dios y reconocíamos cómo la esencia de Dios es el amor, y por eso Dios no puede no amarnos, porque Dios es el amor mismo, ¿cierto? Pero sigue San Juan meditando en esta dimensión cristiana del amor, en esta dimensión divina del amor. Y dice entonces el mismo capítulo 4, pero ya del versículo 20 en adelante, lo siguiente: si alguno dice yo amo a Dios y a la vez odia a su hermano, es un mentiroso. Pues quien no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Y nosotros hemos recibido de él este mandamiento: quien ama a Dios, ame también a su hermano. De tal manera entonces que no se puede simplemente con palabras expresar el amor que tenemos por Dios, o pensar y a la vez también conformarnos con creer que por el hecho mismo de que aceptamos a Dios como nuestro Dios, ya estamos salvados y ya cumplimos con la ley de Dios. No, porque San Juan nos está diciendo que si no amamos al hermano al que vemos, no podemos decir que amamos a Dios al que no vemos, y que podemos afirmar de una y otra manera que amamos a Dios, pero si no amamos al hermano, somos mentirosos. Y la pregunta entonces a continuación sería: ¿de qué se trata el amor? ¿Cómo se vive el amor a los hermanos? ¿Simplemente con palabras expresando ese amor? ¿Simplemente afirmando con una Biblia bajo el brazo que nosotros somos portadores del amor de Dios? ¿Simplemente basándonos en la fe y justificándonos en la fe que decimos tener para decir entonces que nosotros estamos llenos de amor? No. Santiago, uno de los apóstoles de Cristo, al igual que San Juan también, que anduvo con Jesús, que vio la expresión máxima del amor de Dios en la persona de su Hijo Jesús cuando fue discípulo suyo y anduvo con él. Ese mismo apóstol de Cristo, en su carta, en el capítulo 2, nos dice algo que normalmente los hermanitos protestantes no leen porque no les conviene. Y es que esta afirmación de Santiago tumba por completo toda la doctrina protestante de que la fe es suficiente para la salvación y que quien tiene fe, esa fe le basta sin ninguna otra cosa, porque la sola fe es lo necesario para salvarse. Aquí Santiago está poniendo ya así como en cosas concretas, en palabras concretas, lo que ya Jesús mismo nos está diciendo en el pasaje de hoy, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, y que también ya meditamos en relación con lo que el mismo San Juan nos dice en su primera carta, en el capítulo 4, versículos del 20 en adelante. Aquí vamos a tomar Santiago, capítulo 2, versículos del 14 en adelante. ¿De qué sirve, hermanos míos, que alguien diga, tengo fe,
si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarle la fe? Si un hermano o una hermana están desnudos y carecen del sustento diario, y alguno de ustedes les dice: vayan en paz, caliéntense y hártense, pero no le dan lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Pues así es también la fe. Si no tiene obras, está realmente muerta. Esta afirmación tan durísima que Santiago nos está lanzando y que es palabra de Dios, va en consonancia con lo que ya nos decía el mismo Cristo acerca del amor. Si me aman, guardarán mis mandamientos. ¿Y cuál es el mandamiento de Cristo? El mandamiento del amor. Alguien que no asiste a su prójimo, alguien que no vela por las necesidades de aquellos más desfavorecidos, alguien que se hace indolente e indiferente ante el sufrimiento y las necesidades de los demás, que son su prójimo, que son sus hermanos, puede decir que tiene mucha fe, puede pensarse muy seguidor de Cristo y muy cristiano, pero su fe es una fe muerta, porque no puede amar a Dios al que no ve si evita amar a través de las obras concretas de amor a su prójimo, al que sí ve. Y luego sigue Santiago allá en el versículo 18. Y al contrario, alguno podrá decir: ¿Tienes tu fe? Pues yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré por las obras mi fe. Y en relación con este mismo pasaje que estamos meditando hoy, que gira en torno al amor, muy bien podríamos adaptar también esa afirmación de Cristo, aquella que dice: el que me ama guardará mis mandamientos. Bien podríamos adaptar esa afirmación de Cristo a esta de Santiago en relación con la fe, pero adaptándola en relación con el amor. Muéstrame tu amor sin obras, y yo te mostraré por las obras mi amor. Porque tanto la fe expresada en obras es necesaria, como el amor expresado en obras es necesario. ¿Crees que hay un solo Dios? Es decir, ¿tienes fe? Estupendo. Pero también los demonios creen y tiemblan. O sea que los demonios creen más que nosotros que existe Dios. Los demonios también creen en Dios. Los demonios también tienen fe, con una diferencia. Esa fe no viene acompañada de obras. Así es la fe de muchos hermanitos que se dicen cristianos y que piensan que la fe es suficiente para la salvación y ya no hacen obras y no se salvan, se condenan. Te enterarás de una vez, insensato, que la fe sin obras es estéril, es decir, no tiene frutos, no puede producir frutos, no es fecunda. Abraham, nuestro padre, no alcanzó la justificación por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿Ves cómo la fe cooperaba con sus obras y por las obras la fe alcanzó su perfección? Así alcanzó también cumplimiento pleno la Escritura cuando dice: creyó Abraham en Dios y se le consideró como justicia y fue llamado amigo de Dios. Ya ves cómo el hombre es justificado por las obras y no por la fe solamente. Se habla entonces del amor en el Evangelio de hoy y ya San Juan y Santiago se encargan de ponerlo muy claro para nosotros. Amar a Dios y cumplir los mandamientos de Dios significa expresar ese amor a través de el amor al prójimo, en las cosas concretas. Como lo decía Jesús también allá en Mateo capítulo 25, del versículo 31 en adelante. Tuve hambre, me dieron de comer, tuve sed, me dieron de beber, estuve desnudo y me vistieron, estuve en la cárcel y enfermo y vinieron a verme. Esas obras, hermanas y hermanos, son las obras que expresan un seguimiento verdadero de Cristo a través del amor, porque estamos cumpliendo los mandamientos que Cristo nos dio. Básicamente, los mandamientos que nos obligan a amar. No un amar en palabras, en conceptos, en ideas vagas y absurdas, sino en obras concretas que se aplican al servicio
a los más necesitados y compartir nuestros bienes con los más necesitados. Y rápidamente otra ideita muy importante de este evangelio el día de hoy es que Jesús nos está ya revelando quién es Dios. Dios no es solo una persona que está como enfadada o aburrida y amargada por allá en la eternidad. No, Dios es una comunidad de amor. Dios es un solo Dios en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y esta afirmación de Jesús en el versículo 16 es muy importante. Si me aman, cumplirán mis mandamientos. Yo le rogaré al Padre y Él les dará otro Paráclito para que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la verdad. Yo, Jesús, segunda persona de la Santísima Trinidad, le rogaré al Padre, otra persona, primera persona de la Santísima Trinidad, y Él, el Padre, les dará otro Paráclito, otro, es decir, otra persona diferente del Hijo que está rogando y del Padre que es a quien el Hijo está rogando. Y ese otro, esa otra persona, ese Paráclito, es el Espíritu de la verdad, es el Espíritu Santo. Por eso nuestra fe cristiana católica es trinitaria. Nosotros adoramos un solo Dios en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Grupos como los Testigos de Jehová, como los mormones, como los Pentecostales Unidos, suelen negar esta verdad, que en Dios hay tres personas, siendo Él un solo Dios. Misterio este que nosotros no podemos comprender porque nuestra capacidad humana es limitada. Pero la esencia de Dios nos la está revelando Jesús hoy en este evangelio una vez más. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios es una comunidad de amor. Dios es un solo Dios en tres personas. Y termino con lo que encontramos allí cuando dice Jesús: dentro de poco el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán, porque yo permanezco vivo entre ustedes y ustedes también vivirán. ¿Cómo es posible que 2000 años después de que Cristo vivió, entre nosotros, todavía lo sigamos viendo? ¿Cómo es posible que se haga realidad esta promesa de Cristo en medio de nosotros? Dentro de poco el mundo ya no me verá más, pero ustedes, es decir, los discípulos, los cristianos, sí me verán, porque yo permanezco vivo y ustedes también vivirán. Después de 2000 años de Cristo haber vivido entre nosotros, y después de que Cristo murió, resucitó y subió al cielo y fue glorificado a la derecha del Padre, ¿cómo podemos nosotros después de 2000 años seguir viendo a Cristo? ¿O será que esta afirmación solamente contaba para aquellos discípulos que estaban viendo carnalmente a Jesús y que tuvieron entonces el privilegio de conocerlo personalmente y de verlo en su cuerpo? 2000 años después, ¿cómo se aplica esta afirmación de Jesús, esta hermosa promesa de Jesús para nosotros? Los católicos tenemos la manera de seguir recibiendo el cumplimiento de esta promesa de Jesucristo mismo para nosotros en el milagro de la Eucaristía. Nosotros sí vemos a Cristo, está presente en medio de nosotros, Él permanece vivo en nosotros, y por esa presencia viva de Cristo entre nosotros, también nosotros viviremos. Y eso nos recuerda lo que decía Jesús: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, es decir, vivirá eternamente, tal y como Jesús mismo lo está recordando el día de hoy. ¿Cómo puede un hermanito protestante ver a Jesús? ¿Y cómo puede aplicar un hermanito protestante esta afirmación, esta promesa de Jesús a su propia vida de fe? No pueden. Los protestantes no pueden ver a Jesús. Por eso dice una canción por ahí muy triste de ellos:
Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás ahí. No más sienten. Se tienen que conformar con sentir. Y por eso la oración para ellos, si no es una oración en la que sienten algo, no es válida, no es útil, no es fructífera, no sirvió. Fue una pérdida de tiempo. Pero Jesús, en esta promesa, nos está dando la certeza de su presencia en medio de nosotros. Dentro de poco, el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán. Cuando nosotros tenemos frente a nosotros la presencia de Cristo, Eucaristía, no es un símbolo, no es una representación, no es una galleta, no es pan, es Cristo. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Yo no sé de qué manera el demonio le ha cegado la mente y el corazón a los hermanos protestantes para que no sean capaces de descubrir una realidad tan clara y tan maravillosa como esta de la que nos habla Jesús. En el pasaje de Lucas capítulo 24, versículos del 13 al 35, que nos narra el episodio que aconteció con los discípulos de Emaús, de igual manera Cristo estaba caminando personalmente, corporalmente, con Cleofás y el otro discípulo, y cuando entraron a la casa de ellos allá en Emaús, y Jesús se sentó a la mesa y empezó a celebrar la Eucaristía con ellos, al partir el pan, no el pan del desayuno, el pan de la Eucaristía, se abrieron los ojos de estos dos discípulos que lo reconocieron en el pan partido, en la fracción del pan, y Jesús desapareció de su vista porque se quedó en el pan. En el pan de la Eucaristía, Cristo está presente. Por eso los ojos de nosotros, cristianos católicos, sí pueden contemplar a Cristo presente en este milagro de la Eucaristía. Y eso nos recuerda, ya para terminar entonces, el Salmo 33, versículo 9. Salmo 33, 9, que tiene de igual manera una promesa, una prefiguración de la Eucaristía maravillosa, hermosísima, llena de sentido para nosotros los cristianos católicos, para nosotros los cristianos verdaderos. Este Salmo 33, 9 dice lo siguiente: gusten y vean qué bueno es el Señor. Gusten, de gustar, de saborear. Gusten qué bueno es el Señor. ¿Dónde se puede saborear al Señor? En la Eucaristía. En la Eucaristía podemos saborear a Cristo. Podemos nosotros gustar, aún con nuestro sentido del gusto, disfrutar a Cristo, disfrutar a Dios. A través de gustar, de saborearlo en la Eucaristía, podemos nosotros entonces reconocer qué bueno es Dios. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Hermosísima afirmación que nos permite reconocer a nosotros a Cristo que está presente en el sacramento de la Eucaristía. Y no solamente lo podemos gustar, ver también. Gusten y vean qué bueno es el Señor. ¿Cómo puede un hermanito protestante gustar a Dios? No puede. ¿Cómo puede un hermanito protestante ver a Dios? No puede. Solamente nosotros, los cristianos verdaderos, los católicos, tenemos esa dicha maravillosa de ver y de gustar a Dios. Que esta meditación en el Evangelio de hoy acreciente nuestra fe, no solamente en el acontecimiento de la resurrección, sino también en el amor maravilloso de Dios por nosotros, que se ha manifestado especialmente, eternamente, en el sacramento de la encarnación de Cristo, en el sacramento de la Eucaristía. Amén. Y con esta reflexión acerca de este evangelio hermosísimo que nos permitía la Iglesia meditar en este domingo sexto de la Pascua, vamos a continuar entonces con el tema que ya nos ocupaba desde la catequesis anterior, y es el tema acerca de la Santa Cruz.
Santa Cruz o Santo Crucifijo, que son dos signos religiosos, dos representaciones del amor de Dios a través del sacrificio de Cristo, el Cordero de Dios, el Cordero sin mancha que quita el pecado del mundo, que nos ha traído a nosotros entonces la vida eterna, la salvación, porque nos ha reconciliado con Dios. Y ya empezábamos entonces aclarando cómo ante la malicia protestante y ante la ignorancia protestante también, que los lleva a ellos a rechazar la cruz y más todavía al crucifijo, considerando que las Sagradas Escrituras prohíben o condenan o maldicen inclusive estos dos objetos religiosos, la cruz y el crucifijo. Ya nosotros empezábamos entonces, tanto desde la lógica, así también como desde las Sagradas Escrituras, a dar respuesta a esta afirmación falsa, como siempre, de los hermanos protestantes, a este ataque, a esta calumnia. Y en pasajes como Gálatas 3:13, nos dedicábamos a ver cómo la cruz no es maldecida por las Sagradas Escrituras, sino que lo que dice San Pablo es que, citando San Pablo a Deuteronomio capítulo 21, versículos del 22 al 23, Cristo se hizo maldición por nosotros. No está maldiciendo la Sagrada Escritura a la cruz, menos al crucifijo, sino que está diciendo que es Cristo mismo el que se hizo maldición por nosotros, porque Deuteronomio 21, del 22 al 23, afirma que maldito será el que cuelgue de un madero, ¿sí? Entonces Cristo encarnó esa maldición, se hizo maldición por nosotros, para que nosotros que ya estábamos maldecidos, malditos por el pecado, pudiéramos ser entonces reconciliados con Dios y volviéramos a nuestra constitución, a nuestra condición de hijos de Dios, para que seamos entonces glorificados. Efesios 2:16 también lo leíamos, recordando allí cómo en la cruz, en el sacrificio de Cristo en la cruz, es como Dios mismo reconcilió al pueblo judío con el pueblo no judío, que somos todos nosotros, los que en otro tiempo éramos considerados gentiles, y que ya a través del sacrificio de Cristo en la cruz nos beneficiamos de la salvación que en principio era solamente para los judíos, y que a través del bautismo nos hemos convertido en parte misma de Cristo. Nosotros somos parte de Cristo, somos miembros del cuerpo de Cristo, tal y como lo dice el mismo San Pablo en 1 Corintios capítulo 12. Colosenses 1:20, también lo leíamos, por si alguno no estuvo escuchando el programa la semana pasada, para que tome nota de estas citas que le van a servir muchísimo para cuando esté en diálogo con los hermanitos protestantes. Gálatas 3:13, Efesios 2:16, Colosenses 1:20, donde se nos muestra también cómo mediante la sangre de Cristo que se derramó en la cruz, se alcanzó la paz para todos en el cielo, en la tierra, para toda la creación de Dios. Filipenses 2, del 7 al 9, cómo Cristo, a través de la muerte y muerte en la cruz, se hizo obediente a la voluntad del Padre para él, y por tanto Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. De tal forma entonces que en la cruz Cristo no fue vencido, no fue derrotado, no fue humillado. Fue por el contrario victorioso, triunfó sobre el demonio, triunfó sobre el pecado, triunfó sobre la muerte, triunfó sobre los enemigos que nosotros no podíamos derrotar. Cristo vencedor. El trono de Cristo vencedor fue la Santa Cruz, justamente. Hebreos 12:2. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Tengamos fijos los ojos en Jesús, el que inicia y consume la fe, el cual en lugar del gozo que se le proponía, soportó la cruz sin miedo a la ignominia, al desprecio, y está sentado a la diestra del trono de Dios. Otro pasaje que nos recuerda el triunfo de Cristo sobre el pecado, sobre el demonio, y el medio a través del cual el Padre lo glorificó de nuevo a su derecha por todos los siglos, por todas las generaciones. Amén. Primera carta de San Pedro, capítulo 2, versículos del 22 al 25, nos muestra cómo a través del sacrificio de Cristo en la cruz, nosotros pudimos ser liberados de nuestros pecados. Y lo dice San Pedro inclusive de una manera muy hermosa
en las heridas de Cristo, nosotros todos hemos sido curados. Qué expresión tan hermosa de San Pedro, cuando nos permite como verlo a él contemplando a Cristo crucificado, lleno de heridas, vuelto pues una piltrafa humana, porque así lo volvieron los que lo estaban condenando, y no solamente los judíos y los romanos, tú y yo, por nuestros pecados. Con nuestros pecados es como hemos sacrificado nosotros mismos al autor de la vida, a Jesucristo nuestro Señor. Pero en su gran amor, nosotros en nuestras propias heridas hemos sido curados gracias a las heridas de Cristo. Nos seguimos nosotros refugiando en las heridas de Cristo, de manera especial en la herida que abrió su corazón de par en par para que tú y yo tuviéramos vida y la tuviéramos en abundancia. Terminábamos el pasaje, la catequesis, de la semana pasada con primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículos del 22 al 25, y que dice San Pablo allí que mientras los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, nosotros los cristianos, nosotros los católicos, así como San Pablo, predicamos a un Cristo crucificado. Los hermanitos protestantes no entienden por qué en nuestros templos, sobre nuestros pechos, en nuestras casas, en nuestra representación cristiana, católica, religiosa, todavía nosotros portamos un crucifijo, es decir, todavía tenemos imágenes que nos recuerdan a Cristo que murió en la cruz. Y dicen los protestantes, ¿pero por qué? Si ya resucitó. Para los católicos Jesús no ha resucitado, ellos siguen con un Dios muerto, por eso son paganos, por eso son idólatras. San Pablo, como católico, le está diciendo a los protestantes que nosotros, los católicos, San Pablo con nosotros, predicamos a un Cristo crucificado. Predicamos a un Cristo que todavía recordamos en el crucifijo, porque es un Cristo crucificado. Escándalo para los judíos y para los protestantes, necedad para los gentiles, mas para nosotros que somos los llamados por Dios, fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Vamos, antes de continuar con el desarrollo de este tema, ahorita nada más estábamos haciendo un recuento de las citas bíblicas que ustedes pueden tener allí en sus libretas, para los que están tomando notas, de tal manera que las tengan a la mano y puedan responderle a familiares, a amigos, a conocidos, a vecinos, a compañeros de trabajo y de escuela, que lamentablemente se dejaron confundir por doctrinas demoníacas y están pues en estas sectas del demonio, en estas sectas protestantes, que desde las Sagradas Escrituras ustedes usen estos pasajes y que los puedan llevar a iluminar a aquellos que están en las tinieblas del error, en contra de la Santa Cruz y en contra del Santo Crucifijo. Pero antes entonces de seguir en el desarrollo de este tema, los invito a que escuchemos una canción muy hermosa que habla precisamente de lo que decíamos ahorita, de cómo la cruz de Cristo fueron tus pecados y mis pecados. Cristo no murió solamente a mano de los judíos y de los romanos. Cristo murió en tus manos y en las mías. Cristo murió por tu causa y por la mía. Tus pecados y los míos son la cruz de Cristo. Siendo Dios, fuiste tan humilde, hombre, tú te hiciste traicionado y rechazado. Siendo Dios, tomaste mi lugar, cargaste en tus hombros mis heridas y pecados. Fue por mí. Para darme vida nueva y rescatarme. Al contemplarte en la cruz, al contemplar tanto amor, no puedo más que adorarte, mi vida entregarte. Al contemplarte en la cruz, al contemplar tanto
no puedo más que adorarte, mi vida entregarte al contemplarte en la cruz, al contemplar tanto amor, no puedo más que adorarte, mi vida entregarte, Jesús. Así entonces, con estos pasajes y con esta canción hermosa que nos permite con humildad reconocer que somos pecadores y que los pecados nuestros no fueron un obstáculo para que Dios demostrara su amor por nosotros, sino todo lo contrario. Dios se valió de nuestros pecados para mostrarnos su poder y su amor. Por eso cantábamos en la vigilia pascual, en el pregón pascual, que es ese himno hermosísimo de la vigilia pascual, que rompe el silencio de la muerte, que rompe las tinieblas de la muerte, en ese canto de vida que glorifica a Cristo muerto y resucitado. Dichosa culpa que mereció tan grande Redentor, dichosos pecados que merecieron a todo un Dios ofreciéndose por nosotros, que fueron el salario que se necesitaba para que se pagara por nosotros ese rescate, que fue la sangre del mismo Jesucristo, nuestro Señor, el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Es por el hecho mismo de que el Padre de los cielos tomó la decisión de que su Hijo muriera en la cruz por nuestra salvación. Es por el hecho mismo de que Dios estableció este camino de la cruz como la vía de salvación para todos los seres humanos, que tras el triunfo de Cristo en la cruz sobre el mal, el pecado, el demonio y la muerte, la cruz se convirtió en el único camino trazado por Dios mismo para todos nosotros, para acoger y seguir las huellas de Cristo que nos llevan a la salvación. Los hermanos protestantes suelen decir entonces que la cruz es señal de muerte, que nosotros estamos invocando la muerte o que estamos invocando al demonio cuando trazamos sobre nosotros la señal de la cruz. Lo que nos dice la palabra de Dios es totalmente contrario a esa afirmación demoníaca de los protestantes. Lo que nos dice la Sagrada Escritura es que la cruz se convirtió en el único camino trazado por Dios mismo para todos nosotros, para acoger y seguir las huellas de Cristo que nos llevan a la salvación. En paisa, esto significa que la cruz es la señal del discípulo. La cruz es la señal del cristiano. La cruz no es señal de muerte. La cruz no es invocación al demonio. La cruz es señal de seguimiento de nosotros como discípulos que seguimos a Cristo. La cruz es señal de seguimiento. La cruz es señal de discipulado. La cruz es entonces la señal de nosotros, los discípulos. Padre, ¿eso se lo está inventando usted? No. Marcos capítulo 8, versículos del 34 al 35. Marcos 8, 34 al 35. Llamando a la gente a la vez que a sus discípulos les dijo. Es decir, no solamente era un mensaje para quienes ya eran discípulos o querían serlo, era un llamado para la gente, es decir, un llamado universal, un llamado católico. Si alguno quiere venir en pos de mí, algunos se confunden con esta expresión, en pos de mí. Significa si alguien quiere venir detrás de mí o si alguien quiere seguirme, pues. Si alguien quiere venir en pos de mí o si alguien quiere seguirme o si alguien quiere venir detrás de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Tome su qué? Tome su cruz y sígame. ¿Qué está diciendo Jesús ahí? Que si toman la cruz están invocando la muerte, que si toman la cruz están invocando a Satanás. No, que la cruz es señal de que lo estamos siguiendo a Él. Porque quien quiera salvar su vida, la perderá. Pero quien pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Los hermanitos protestantes se llaman, por ejemplo, evangélicos. Y dicen que ellos están basados en el Evangelio y que aceptan el Evangelio. Y toman pasajes de la Biblia
sin contexto y sin entender ni siquiera lo que están diciendo allí. Por ejemplo, cuando dicen, parafraseando las Sagradas Escrituras, yo no me avergüenzo del Evangelio. Pero aquí Jesús está diciendo, el que quiera perder su vida por mí y por el Evangelio, salvará su vida. Pero ¿cuál es la señal externa de esa opción de nosotros por Cristo y por el Evangelio? La cruz. La cruz. La misma que desprecian, atacan, maldicen los protestantes en todos estos changarritos. Mateo 16, del 24 al 25. La misma afirmación de Jesús. Entonces dijo Jesús a sus discípulos, con la connotación especial de que Marcos lo hizo a manera universal, católica, llamando a la gente a la vez que a sus discípulos, mientras que Mateo dice que esta afirmación de Jesús, esta invitación de Jesús, este llamado de Jesús fue solamente para sus discípulos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí la encontrará. Aquí San Mateo tampoco se refiere al Evangelio porque lo está encarnando en Cristo mismo. Cristo es el Evangelio. Así también Lucas capítulo 9, versículos del 22 al 24. Dijo, simplemente sin referirse a nadie, sino solamente afirmando que Jesús dijo lo siguiente: el Hijo del Hombre debe sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser matado y resucitar al tercer día. Miren cómo hay un plan ya que Jesús mismo está describiendo. Termina ese plan con la resurrección, comienza con el sufrimiento. La meta es la resurrección, pero no se puede resucitar sin pasar por todo este camino. El Hijo del Hombre, para poder resucitar al tercer día, debe sufrir mucho, ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, y ser matado, para ahí sí poder resucitar al tercer día. Decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, es decir, si alguno quiere recorrer este mismo camino, si alguno quiere llegar a la resurrección, si alguno quiere parecerse a mí en esto, si alguno quiere seguir el ejemplo que yo le estoy dando, tal y como dicen los pastores protestantes, que Cristo se bautizó cuando era grande y por eso hay que bautizar a los cristianos cuando son grandes y no a los niños. Si quieren de verdad imitarme, si quieren seguir mi ejemplo, si quieren seguirme en realidad, niéguense a sí mismos, tomen su cruz cada día y síganme. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí, ese la salvará. Gálatas capítulo 2, versículos del 19 al 21. En efecto, yo por la ley he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy crucificado. Ay, qué hermosura esto que dice San Pablo. Con Cristo estoy crucificado. Y los protestantes rechazando el crucifijo. Y San Pablo diciendo que en Cristo está crucificado. Y no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Este pasaje les encanta a los protestantes, pero nada más leen este pedacito. No leen lo de antes y lo de después. Pues así lo suelen hacer. Así les enseñó su papá el demonio. Allá en Mateo capítulo 4, versículos 6, cuando solamente citó un pedacito de la Biblia. Y de ahí lo aprendieron muy bien sus hijitos, los protestantes. De manera especial los pastores protestantes. Porque nada más leen este pedacito. Dicen, no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Nada más leen o cantan ese pedacito. Pero lo que está diciendo San Pablo antes de ese pedacito, antes del versículo 20, está en el versículo 19. Porque el 19 está antes del 20, ¿cierto? No más para los protestantes no. Pero sí siempre antes del 19, antes del 20 está el 19. Yo por la ley he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. ¿Cómo? Así como lo va a decir San Pablo, con Cristo estoy crucificado, y no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. La vida que vivo al presente en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cómo?
con esa cruz, por medio de esa cruz que tú, hermano protestante, rechazas y desprecias. No tengo por inútil la gracia de Dios, pues por la ley, pues si por la ley se obtuviera la justificación, entonces hubiese muerto Cristo en vano. El camino para la redención de nosotros, el camino para nuestra salvación fue la cruz. Por eso no despreciamos los cristianos verdaderos la cruz, porque Cristo la tomó con amor, la abrazó para darnos la salvación. Y miren qué palabras tan fuertes se vienen a continuación, no del Padre Julián, no de la Iglesia Católica, de la palabra de Dios. San Pablo, en la carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 1. Oh insensatos Gálatas, ¿quién los fascinó a ustedes, a cuyos ojos fue presentado Cristo crucificado? Otra versión de la Biblia que no quise traer aquí, pero que se las menciona un poquito, dice: Gálatas estúpidos, ¿quién los fascinó a ustedes, a cuyos ojos fue presentado Jesucristo crucificado? Para que vean las palabras tan fuertes con las que el mismo San Pablo está llamándole la atención a aquellos que insensatamente, neciamente, con un corazón muy terco, se cierran a reconocer el amor de Dios a través de la expresión de un Cristo que sigue por nuestro amor crucificado. Y vamos a terminar con el pasaje de Gálatas capítulo 6, versículos 14 y 17. Gálatas 6, 14 y 17. En cuanto a mí, Dios me libre de gloriarme, si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por la cual el mundo es para mí un crucificado y yo un crucificado para el mundo. Y luego dice San Pablo en el versículo 17 en adelante: nadie me moleste, pues llevo sobre mi cuerpo las señales de Jesús. Que nadie te moleste, hermano católico, que ningún protestante te moleste, porque llevas una señal de Jesús crucificado sobre tu cuerpo, porque llevas una cruz, porque llevas un crucifijo, porque lo tienes en tu casa, porque lo pones inclusive afuera de la casa para acoger e invitar a aquellos protestantes que según te quieren ir a hablar de la palabra de Dios y que vean allá sobre tu puerta, afuera en tu yarda, que vean una cruz bien grande, un crucifijo bien grande, para que se den cuenta que quien vive ahí es un cristiano verdadero, que no se escandaliza de la cruz, que no rechaza la cruz, sino que la acoge, porque recuerda que es a través de esa misma cruz como Cristo nos salvó. Por eso que nadie te moleste, hermano católico, porque lleves sobre tu pecho una cruz, un crucifijo. Porque esa cruz, ese crucifijo, son señales de Cristo que llevamos sobre nuestro cuerpo. La otra semana entonces vamos a terminar ya con las últimas ideitas y las últimas citas bíblicas de este tema tan interesante y tan hermoso, que nos permite a nosotros seguir gloriándonos en el amor misericordioso de Dios, que nos ha rescatado a través de la muerte de Cristo, de su Hijo en la cruz, a través de la cual también se hizo posible la resurrección de Cristo y la resurrección para todos nosotros. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. ¡Feliz semana! Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. La diócesis de Knoxville y la parroquia de Santo Tomás Apóstol de Lenoir City les agradecemos por habernos acompañado en Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica, y los invitamos a que nos escuchen la próxima semana por esta misma estación y a la misma hora, para profundizar en lo que significa ser un católico conocedor de su fe. Hasta pronto y que Dios los bendiga.